Nancy Esperanza Madrid Bonilla es el nombre de una sentenciada por terrorismo del grupo emerretista, cuya labor fue administrar una de esas inhumanas casas del pueblo en la que mantenían en crueles condiciones a los secuestrados. Ha sido también pareja, precisamente por esos años, de nada menos que de Peter Cardinal Schutz. Ahora, ¿por qué damos a conocer todos estos antecedentes? Porque resulta que ahora Nancy Madrid es una importante asesora en el despacho de la congresista María Elena Foronda, simpatizante también de grupos que desangraron al país. Karina Novoa y Eduardo Cobos con todos los detalles. Ella es Nancy Esperanza Madrid Bonilla, otrora administradora de las cárceles del pueblo. La pareja del hombre más violento del MRTA, el comando operativo, el encargado de los secuestros, el número 2 de este movimiento terrorista. Nancy Esperanza Madrid Bonilla lo ayudó. Fueron capturados juntos y estas son las imágenes de su presentación. Sale vociferando frente a todo el país. Secuestros, bombas, asesinatos selectivos, la toma de la embajada y planes para un gran golpe. Secuestrar el Congreso de la República. Bienvenido al Congreso de la República. Si conoce el anexo, márquelo ahora. Aló, por favor, con la oficina de la congresista Foronda. Por favor, con Nancy Madrid. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es la secretaria? Sí, soy yo. La misma Nancy Madrid, la misma mujer que fue condenada a 18 años de prisión por terrorismo, trabaja ahora en el Congreso de la República. Congresista, mire, a nosotros nos ha llegado una denuncia que tiene que ver con una trabajadora de su despacho, que es la señorita Nancy Esperanza Madrid Bonilla. Puede ser en otro momento, por favor. Sí, pero Entonces, señorita, yo normalmente doy entrevistas cuando pactan conmigo y no de un momento a otro. Yo creo que me podría dar 3 minutos para explicarle. Nancy Madrid fue contratada como personal de confianza por María Elena Foronda, congresista del Frente Amplio. Yo lo que quiero saber es por qué usted ha contratado Señorita, a Nancy Esperanza Madrid. No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta de pedir. Sentenciada por... Señorita, discúlpeme. Ella es sentenciada por terrorismo. Señorita, no le voy a contestar nada. Cuando usted quiere entrevistarse conmigo, yo encantadísima, no me diga. ¿Cuándo? Cuando usted lo diga. Hoy día más. Hoy día no puedo, después del Día de la Madre estoy viajando a provincias. ¿Usted sabía que ella es sentenciada por Yo emerretista? respeto su investigación, pero le pido por favor que usted también respete mis tiempos y respete el hecho de que estoy ocupada. En 1994, Foronda fue acusada de pertenecer al MRTA. Fue condenada a 20 años por jueces sin rostro. Después de 13 meses de prisión, fue liberada. Ninguna posibilidad. Yo siempre tiene cuestionamientos por su posición con los terroristas. No tengo nada que hablar, señorita, con usted. ¿Por qué está trabajando con usted una sentenciada por terrorismo? Señorita, disculpe, no voy a contestar. Esto más bien es facilitarles su política de infiltración a todo nivel en el aparato estatal. Por eso estamos como estamos. Esta es actualmente Nancy Madrid, de las cárceles del pueblo al Congreso de la República. Todos los detalles aquí, en Panorama. Esta es la oficina de la congresista María Elena Foronda, representante de Ancash por el Frente Amplio. Foronda llegó al Congreso y Nancy Madrid también, de la mano
de esta legisladora. Señora congresista electa María Foronda Farro. El 27 de julio del 2016, mientras la congresista electa juramentaba, Madrid estampaba su firma como trabajadora del Congreso de la República. Nunca antes Madrid había trabajado en la administración pública, según su declaración jurada. Foronda le abrió las puertas. Madrid fue contratada como su asistente. Es personal de confianza. A la única que da cuentas es a la misma congresista Foronda. Que al enemigo público del Estado, que ha cumplido condena, que no ha cambiado, lo metemos dentro del sistema al que va a destruir, al que quiere destruir. Oiga, eso no resiste ningún análisis lógico. Yo lo que quiero saber es por qué usted ha contratado Señorita, a Nancy Esperanza Madrid. No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta de pedir. Sentenciada Perdón, señorita, discúlpeme. Ella es sentenciada por terrorismo. Señorita, no le voy a contestar nada. No ha cambiado en absoluto, sino que su derrota militar los ha debilitado, pero que potencialmente son un peligro. Resulta que nuestras cárceles ni a los comunes resocializa, menos a los terroristas que tenían el control de los penales. Entonces cuando dice, ya salieron, pues ya purgaron su condena. No se trata de purgar la condena, sino que la condena cumpla su finalidad de reinserción, sin peligro para los demás. Aló, por favor, con la oficina de la congresista Foronda. Por favor, con Nancy Madrid. Buenas tardes. ¿Usted es la secretaria? Sí, soy yo. ¿Cuáles fueron los pasos de esta sentenciada por terrorismo hasta que el Frente Amplio le abrió las puertas del Congreso? Una agrupación política que ha mostrado sostenidas e injustificables simpatías con grupos violentistas. En todos los países, señorita, donde ha habido conflicto armado, en todos los países del mundo, en casi todos, finalmente la solución final ha sido la reconciliación vía indulto o vía, en todo caso, amnistía general, ¿no? Presos políticos, el señor Serpa. Si no hubiera alguna observación, procederemos a votar la aprobación en las actas a mano armada. Entonces, como no tenemos un diagnóstico integral de dónde están, la captura del poder es su objetivo, no importa cuántas generaciones pasen, están infiltrándose, y mientras el Estado les permita, van a ir surgiendo nuevos cuadros a quienes no conocemos. Yo lo que quiero saber es por qué usted ha contratado a Nancy Esperanza Madrid. No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta de pedir. Sentenciada por... Discúlpeme. Ella es sentenciada por terrorismo. Señorita, no le voy a contestar nada. Pero, congresista, yo no entiendo. Le estamos hablando con todo el respeto del mundo. No, así no, señorita. Vaya usted a mi oficina y cuando quiera conversamos. Congresista. Disculpe, señorita, buenos días. Lo que sucede es que usted es funcionaria pública y nos debería contestar. Sí, pero no de esta manera, una señor. emeritista en su despacho. Gracias, buenas tardes. Vamos, señor. Esta es la declaración jurada de Nancy Madrid, que presentó ante el Congreso. No tiene estudios concluidos, según el documento. Se quedó en la etapa de estudios generales de letras en la Universidad Católica. Tiene solo conocimientos básicos de computación de Internet, de base de datos y programación. Pero María Foronda la eligió a ella. Según la familia de Madrid, Foronda conoce bien quién es esta trabajadora del Congreso. Yo lo que quiero saber es por qué usted ha contratado Señorita, a Nancy Esperanza Madrid. No voy a contestarle. En los 90, los periodistas describían a Madrid como una fiera. En esos años, fue presentada por la policía como la administradora de las cárceles del pueblo. Aquí se encerró a seres humanos sin ningún respeto por lo que predica el MRTA. Y compañera del violento Peter Cárdenas, alias Alejandro, sindicado por la DIRCOTE como organizador de la ola de secuestros, capaz de confinar al más cruel martirio a un ser humano por dinero. ¿Cómo lo obtenían? Con cupos, con extorsión y del secuestro en las cárceles del pueblo. Los que comienzan imponiendo cupos son los del MRTA. Imponían cupo a todo el mundo.
O sea, sacaban dinero mensualmente de empresarios, comerciantes, industriales. Entonces muchos se tuvieron que someter. Extorsionadores por excelencia. Así es. Y asesinaron a varios empresarios que no quisieron pagar cupos. Las cárceles del pueblo eran estrechísimos huecos, 3 metros bajo tierra, donde los empresarios secuestrados no podían siquiera ponerse de pie. A duras penas, respiraban y se consumían sin piedad durante meses. Si no pagaban el rescate, eran asesinados. David Bayón Vera fue encontrado en una calle de San Miguel con 2 balazos en la cabeza. Su cuerpo estaba mojado, con claros signos de tortura y pesaba 40 kilos. Solo era alimentado con un pan diario. Sacaban dinero de todos lados y se vengaban de todo el mundo. Entonces, donde ellos estaban era una zona de terror. A las 9:15 de la noche, un Nicey de 45 años, dueño de una cadena de tiendas, regresaba a su casa. Desde hacía un año, esa persona no viajaba sola. Un equipo de seguridad lo seguía a bordo de un Toyota Tercel a prudente distancia. Pero aquella noche, ninguno de ellos pudo hacer nada para evitar los 5 minutos que les tocó vivir. Una camioneta Cherokee les cerró el paso y una ráfaga de metralletas dejó inutilizado el auto del Nicey. 7 personas bajaron disparando de ese automóvil, entre ellos una mujer. Mataron a uno de los guardaespaldas. El chofer fue acribillado de 4 balazos en la cabeza. Los delincuentes lograron su objetivo. Secuestraron al tercer Nicey en lo que va del año, Raúl Iraoka Torres. Nancy Madrid no era una terrorista cualquiera. La DIRCOTE la consideraba parte de la CUP, de la élite emerretista, y como tal fue condenada a 18 años de prisión. Condenando a Nancy Esperanza Madrid Bonilla como autora del delito de afiliación terrorista en agravio del Estado. Fue recluida en el penal de Chorrillos, en el área de máxima seguridad. En el juicio reconoció que alquiló una casa en San Borja para cárcel del pueblo. Deberán de abonar a favor del Estado y en 10.000 nuevos soles el monto de la reparación civil. El Perú volvió a saber de ella en el 2007, cuando estaba a punto de salir de prisión. Esta foto entre rejas se le tomó el día en el que la dejaron salir con un permiso especial. Había ganado un concurso de poemas de amor, impulsado por Petro Perú. Poco después se cumplió su condena. Según los documentos que presentó en el Congreso para su contratación, desde el mes de febrero del 2008 hasta julio del 2013, Madrid se desempeñó como educadora. Nancy Esperanza Madrid Bonilla laboró y asistió con puntualidad en el programa Casitas. Fue educadora de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, desprotegidos y excluidos de la sociedad. Lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6 de la tarde, en este pequeño local de El Agustino. Ese mismo año, el 2008, el Poder Judicial envió su nombre y la identificación de los demás emerretistas a la Unión Europea para que se considere al MRTA en la lista de agrupaciones terroristas. Y cuando no pagas la reparación civil es porque todavía le tienes deuda al Estado, a la sociedad por lo que hiciste. Así es, porque no he resarcido el daño. He purgado mi culpa como autor de un delito, pero no he resarcido el daño a la sociedad. Según la declaración jurada de la trabajadora de confianza de la congresista Foronda, no tiene ninguna deuda con el Estado. La información no es exacta, sí debe. A esta sentenciada por terrorismo se le impuso una reparación civil de 10.000 soles. Durante una década no pagó ni un sol al Estado. Hasta que en el 2016, según el Ministerio de Justicia, la Procuraduría especializada en delitos de terrorismo embargó sus bienes y cobró el íntegro de la reparación. Sin embargo, por los años que no pagó, se generaron intereses. 10.000 soles más aproximadamente según cálculos de nuestras fuentes. Está pendiente que el juzgado correspondiente fije la liquidación exacta. Pero vamos. ¿Usted sabía que no había pagado la reparación? Vamos, señor. Congresista. En los hechos,
Según Minjus, su expediente no está cerrado, como aparece aparentemente en la lista de deudores del Estado. Nancy Madrid sabe muy bien que no ha terminado de pagar la reparación civil. Si yo quiero trabajar para el Estado, no debo tener incompatibilidad o intereses contrapuestos. Entonces, si el Estado es mi acreedor por un delito y yo tengo que resarcir y no pago mi reparación civil, ¿cómo es que voy a pasar a trabajar para el Estado cobrándole un sueldo cuyos fondos vienen de los impuestos que pagamos todos los peruanos? Entonces seguimos beneficiando al agresor. Entonces esas cosas solamente pasan en el país. Buscamos varios días una entrevista con esta empleada del Congreso de la República, en la oficina de Foronda, por teléfono y en la casa donde vive con su esposo, otro conocido para la DIRCOTE. Edgar Enrique Chagua Damián, sentenciado también a 18 años de prisión por terrorismo. Fue presentado por la policía junto a Cárdenas y Madrid. Chagua es abogado y no ha pagado un sol de la reparación. Ambos deudores del Estado y sin necesidades económicas, por lo menos aparentemente. Esta es Nancy Madrid ahora, trabajadora del despacho de la congresista Foronda del Frente Amplio. Esta parlamentaria recientemente, el 3 de mayo de este año, se abstuvo en la votación de la ley que prohíbe laborar en el sector público a los condenados por terrorismo o por apología del terrorismo. La ley se aprobó, pero sin el voto de Foronda. Ley que propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo, por delito de apología del terrorismo. No podía ser de otra manera. Si ella misma llevó a trabajar a esta sentenciada por terrorismo al Congreso de la República, ganando dinero de todos los peruanos. Congresista, mire, a nosotros nos ha llegado una denuncia que tiene que ver con una trabajadora de su despacho, que es la señorita Nancy Esperanza Madrid Bonilla. Puede ser en otro momento, por favor. Yo lo que quiero saber es por qué usted ha contratado a Nancy Esperanza Madrid. No voy a contestarle porque no creo que es la manera correcta de pedir. Discúlpeme. Ella es sentenciada por terrorismo. Señorita, no le voy a contestar nada. Cuando usted quiere entrevistarse conmigo, yo encantadísima. No me diga. ¿Cuándo? Cuando usted lo diga. Hoy día más. Hoy día no puedo. Después del Día de la Madre estoy viajando a provincias. Ninguna posibilidad. Yo siempre tiene cuestionamientos por su posición con los terroristas. No tengo nada que hablar, señorita, con usted. ¿Por qué está trabajando con usted una ex emerretista o una sentenciada por terrorismo? Señorita, disculpe, no voy a contestar. Foronda prefiere no dar ninguna explicación. Las actividades previas al Día de la Madre se lo impidieron. Congresista. Disculpe, señorita, buenos días. Lo que sucede es que usted es funcionaria pública y nos debería contestar. Sí, pero no de esta manera, una emerretista en su despacho. Gracias, buenas tardes. Vamos, señor. Pero vamos. Usted sabía que no había pagado, señor. Vamos, señor. Congresista. Congresista. Hace apenas unas horas, Nancy Madrid nos ha enviado una carta en la que señala que ya cumplió su condena, lo decimos en el reportaje, que pagó y canceló la totalidad de los 10,000 soles de reparación, lo decimos en el reportaje, y agrega también que ha pedido perdón, escuchen, a quienes he podido, solo faltó agregar quizás tal vez de repente, perjudicar, y a su propia familia, y que considera que es una ciudadana, dice ella, con todos los derechos y deberes como cualquier peruano, y que aquí lo que se busca, sostiene en esta carta larga, es que lo que queremos nosotros es dañar a la congresista Foronda porque está ella en plena campaña de lucha contra la corrupción en el Callao. Eso dice la señora Madrid. Lo que usted cometió, señora Madrid, no fue un simple error.
y que, pido perdón por lo que podría tal vez haber cometido. Las cárceles del pueblo, para quienes no lo recuerdan, fueron los más salvajes, abusivos, en unos tratos de tortura para cualquier ser humano, que los secuestraban, los tenían en unos estados realmente penosos para luego poder cobrar un rescate. Y usted administraba una de esas cárceles, y por eso es que usted fue condenada a este tiempo por terrorista, por emergentino. Lo menos que puede hacer es no trabajar precisamente para un Estado al cual usted pretendía destruir. Y además en el Congreso de la República, que figuraba dentro de los planes del MRTA, precisamente también destruirlo. ¿Recuerdan ustedes todos esos planes? Bueno, pues, ¿no le parece a usted que tiene que regresar a ese lugar y que todos los peruanos tengamos que, con una especie pues de postura casi bobalicona, simplemente aceptar y decir, ya, perfecto, vuelva usted al Congreso de la República? Francamente, y la señora Foronda, que ya también algunos antecedentes tiene en ese camino. Ojalá que los congresistas, de alguna manera, se pronuncien respecto a este caso el día de mañana. Estaremos sumamente atentos. Hacemos una pausa en el programa.